Bienvenidos al ciclo de charlas públicas científicas online, organizadas por CETIS, Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Posgrado de la Universidad de Antofagasta, en conjunto con la Biblioteca Regional de Antofagasta y en colaboración de Escondida BHP. Hoy tenemos la exposición Bahía de San Jorge, las aguas que poco cuidamos, a cargo del Dr. Manuel Zapata Arcos, de quien conoceremos más en el siguiente video. Cinco segundos. Hola a todos, muy buenas noches, en realidad buenas tardes todavía. Hoy día vamos a conversar sobre la Bahía de San Jorge. Le había puesto este título de las aguas porque poco cuidamos, porque realmente uno se da un paseo por el litoral de nuestra ciudad y realmente deja bastante que desear nuestra actitud como ser humano. Así que vamos a lo que nos propone nuestra querida Bahía San Jorge. Dentro de lo que menciona Cañete 2011, dice que las características físicas y químicas del medio marino se conjugan y determinan variaciones en las formas de vida, tanto en las zonas superficiales como en las de las profundidades. Esto tiene que ver relacionado con toda actividad que uno realiza o en realidad se tiene, que se conjugan en nuestro litoral, de alguna forma son influenciadas por estas características físicas y químicas de nuestro mundo marino, ¿ya? Y por lo tanto, esto de todas maneras va a afectar la biodiversidad que existe dentro de nuestro litoral. Ahora, aquí tenemos una división ecológica de los océanos y mares más que nada para saber dónde nosotros nos tenemos que ubicar. Nos ubicamos en la provincia nerítica, donde todo sucede, en nuestro litoral y sublitoral, donde todo en las actividades antrópicas que suceden dentro de nuestra ciudad concurren en este sector, donde lamentablemente a veces las cosas no son como uno deseara que fuesen, lamentablemente, debido a la poca conciencia que tenemos hacia nuestro ambiente donde estamos insertos. Dentro de algunos parámetros que es bueno tener y considerar, y realmente es muy bueno nuestra temperatura a nivel del año. Tenemos una temperatura del aire que oscila entre el 19 y 22 grados Celsius, y tenemos unas medias que estamos hablando de 12 hasta 14 grados Celsius. Eso implica que no tenemos unas temperaturas tan bajas como puede suceder a partir de la tercera hacia el sur de nuestro país. Ahora, con respecto a la temperatura, y esto es muy bueno, por eso uno siempre ve y tiene la posibilidad de bañarse, de meter los pies al agua, de la temperatura de nuestra bahía, que la columna de agua va a variar entre 19 grados como en verano, inclusive puede llegar un poquito más, 1 o 2 grados más, especialmente cuando están los eventos de la niña y el niño, y el invierno fluctúa entre 14 y 15 grados Celsius. Por eso uno puede tiene la gran ventaja de bañarse durante todo el año en este caso de nuestra ciudad. Ahora, con respecto a la concentración de oxígeno, esto está totalmente relacionado con la productividad, en la cual tenemos que oscila en la superficie, la columna va de 8 a 9 miligramos por litro en promedio, y en la zona profunda de las aguas va a fluctuar entre 0,2 miligramos hasta 2 miligramos por litro. ¿Ya? Esto también va a estar influenciado especialmente cuando se producen las altas temperaturas, especialmente en la estacionalidad de verano, donde aumenta la temperatura, y por lo tanto al aumentar la temperatura, ¿qué es lo que sucede? Aumenta todos los microorganismos que están dentro de la columna de agua, y por ende aumenta el consumo de oxígeno, ¿ya? Por lo tanto, aquí tenemos importante saber qué corrientes están influyen nuestra Bahía San Jorge, en la cual tenemos especialmente el sistema norte de corriente Humboldt, que está localizado en este sector, en nuestra Bahía San Jorge, en la cual tenemos nuestra corriente superficial Gunter, el que viene del norte de Perú. Luego tenemos la contracorriente peruana,
y tenemos también influenciada la tercera corriente, que es la corriente chileno-Perú, que va de sur a norte, y finalmente nuestra corriente chilena costera, que se mueve de norte a sur, en la cual va a influenciar también en nuestro sector de la Bahía San Jorge, ¿no? Ahora, importante, esto es fundamental para saber de qué forma se va desplazando todas las actividades que se van produciendo dentro de nuestra bahía. En una primera fase, ¿qué es lo que sucede? Los vientos del suroeste que influyen en la correntometría de nuestra bahía. ¿Qué implica eso? Que se empieza a llenar la bahía de sur a norte en una primera instancia, para luego, en una segunda fase, ¿qué es lo que sucede? Hay un vaciado y esta corriente, producto de los vientos, hay una devolución hacia el sur. ¿Para qué? Para que finalmente tenemos una tercera zona, una zona frontal en la cual se produce un sistema aciclónico, perdón. ¿Qué es lo que permite que en este sector, especialmente el sector de la Rinconada, se pueda mantener todavía la única reserva del ostión del norte, del Agropectes purpurato? Y debido a este tipo de viento, al viento que se genera un viento suroeste, se genera una zona de surgencia que se da en el sector de Coloso, en donde se permite que exista una gran afluencia y una alta riqueza dentro de nuestras aguas. Aquí, por ejemplo, tenemos una foto satelital obtenida de ESA Air Observation, donde podemos apreciar que el viento que se produce dentro de la bahía puede generar estas ondas de olas y de trenes que van a afectar en toda nuestra costa a nuestra bahía. Por eso es importante saber cómo funciona nuestra bahía, qué vientos funcionan, qué vientos afectan, y esto va totalmente relacionado del movimiento, del flujo de las corrientes y de las aguas que van a bañar a toda nuestra costa, especialmente nuestra bahía San Jorge. Ahora, dentro de los estudios, hay una gran cantidad de estudios que se han realizado de hace bastante tiempo, estamos hablando de 1980, 1970, se pueden encontrar, pero dentro de los estudios destacan esto de Valdés, académicos de la universidad, donde esto se fue realizado en el año 1915, donde se realizaron determinados 12 metales en diferentes tipos de la bahía, en diferentes campañas a partir desde el 2008 al 2011, donde ¿qué se obtuvieron? Se obtuvieron, estos son los puntos de muestreo, donde tenemos el sector de Juan López, La Rinconada, La Chimba, Petrolera, Puerto, Quebrada Carrizo, Coloso. ¿Qué es lo que obtuvieron estos profesionales? Obtuvieron aquí podemos mostrar que la bahía San Jorge tenemos toda esta batería de metales que se determinaron, se cuantificaron, en la cual en esta gráfica vemos una comparación con respecto a otros lugares, especialmente el País Vasco, las costas portuguesas y el Golfo de Mediterráneo, donde podemos apreciar que dependiendo del lugar, y por supuesto es muy importante saber que esto va de la mano en este caso, de las normativas que existen dentro de nuestro país, donde lamentablemente las normativas todavía tienen que ser modificadas para que realmente podamos tener un impacto negativo, un impacto casi neutro por de todas las actividades antrópicas que se están realizando dentro de nuestra bahía, ¿no? Entonces aquí podemos apreciar que por ejemplo, el primer metal, que es el cobre, se registró 1.3 hasta 1.81, en este caso, de cobre, y si podemos hacer la comparación con los otros 3 lugares, estamos hablando de magnitudes bastante bajas, es decir, las magnitudes que se registran dentro de nuestra bahía lamentablemente están bastante influenciadas por toda la actividad antrópica. Hay que tener presente que nuestro puerto ha sido desde antaño, especialmente en la época salitrera, un gran movimiento de minerales, ¿ya?, que se ha acopiado desde hace tiempo en nuestro sector del puerto de Antofagasta, actualmente el Antofagasta Terminal Internacional, en la cual también aquí tenemos una comparación. Esta es la norma de calidad ambiental. Esto estamos hablando de los años 2003, que era antiguamente la CONAMA, que era la Comisión Nacional de Medio Ambiente, la cual indica que tenemos 3 tipos de clases que va a depender de las concentraciones de metales que uno puede encontrar dentro de la columna de agua, ¿no?, en la cual, según los estudios que se registraron, la bahía San Jorge finalmente tiene una calidad de clase 1,
¿Por qué? Porque se rige según las normativas que en este caso, en el año 2003, que era de CONAMA, mencionaba que las concentraciones estaban dentro de la normativa para obtener una clase nivel 1 de agua, es decir, una clase de agua bastante buena para las actividades recreacionales para la población. Ahora, mencionamos varios términos, pero es importante saber estos tres términos, estas tres definiciones. Metal. ¿Qué es lo que es un metal? Esto uno lo puede encontrar especialmente en la RAE, que es lo que menciona que es un elemento químico caracterizado por una fuerte conductividad térmica y eléctrica. Es un brillo peculiar, metálico, aptitud para la deformación y una marcada tendencia a formar cationes. Ahora, con respecto a los metales pesados, aquí se incorpora una característica, que tiene un peso molecular que va entre 63.5 a 200.6, con una distribución electrónica similar a la su capa externa, según lo que dijo Raymond en 1993. Y perturbación, este es un término bastante que se utiliza en vez de mencionar relacionado a contaminación. Uno debe empezar a mencionar este término, perturbación. ¿Por qué? Porque se refiere a cualquier evento que altere el desempeño individual de las estructuras poblacionales. Es decir, nosotros somos una población, comunidad o ecosistema, nosotros estamos dentro de un ecosistema, mediante la modificación y disponibilidad de recursos y el entorno físico. Esto lo menciona Cannon y Sergio en el año 2017. Por eso es importante conocer este término, esta definición para saber realmente cómo nuestro ambiente, donde estamos insertos, se está perturbando. Por supuesto, por cualquier acción, tanto natural como antrópica, hay una acción negativa dentro del ecosistema. Por lo tanto, hay que ver esto. Tenemos que saber que el efecto fisiológico va a depender, y eso es fundamental, va a depender de la concentración. Es decir, el efecto beneficioso puede ser, aumenta la concentración, va a ser esencial, pero cuando ella es demasiada la concentración, ¿qué es lo que va a suceder con un organismo X? Simplemente el efecto fisiológico va a disminuir hasta finalmente llegar a la mortalidad. Lo mismo, a veces si en bajas concentraciones puede ser no esencial y también puede producir algún efecto no beneficioso para el organismo que en este caso se está estudiando, ¿no? O en general también en un ecosistema sucede lo mismo, pero hay que tener presente que en un ecosistema hay un conjunto de situaciones que están interrelacionadas. Por lo tanto, si un eslabón es afectado, todos los eslabones hacia arriba y hacia los lados, este flujo de energía es afectado. Por eso es fundamental saber cómo funcionan en este caso las cadenas tróficas. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder dentro de un ambiente cuando es perturbado en forma general? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace un organismo, una célula en este caso? Tenemos un esquema en el cual tenemos la columna de agua, tenemos sedimento y ingresa una perturbación metálica. En caso, ¿qué es lo que sucede? Lo primero, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que va a pasar? Ingresa esta perturbación y se va a producir una especiación química. Por supuesto que se produce una especiación química. ¿Por qué? Porque está dentro de la columna de agua. Y al estar dentro de la columna de agua van a actuar los factores bióticos y abióticos, producto de esta especiación química junto con esta perturbación química. Por lo tanto, ¿esto qué es lo que va a suceder? Esta especiación química, producto de estos dos factores, se va a transformar en una biodisponibilidad. Es decir, va a estar inmediatamente disponible para ser captado en este caso, por los componentes biocenóticos, es decir, cualquier tipo de organismo que está dentro de la columna y en el sedimento marino. Por lo tanto, ¿qué significa? Que hay una transferencia de esto hacia los componentes biocenóticos. ¿Y qué es lo que va a suceder? Estos componentes, por supuesto, todos estos organismos van a tener la capacidad, algunos, de eliminarlos. O, ¿qué es lo que puede suceder? Hay una bioacumulación por parte de esta perturbación. Por ejemplo, si agrandamos estos componentes como una célula, ¿qué es lo que sucede? Especialmente una célula eucarionte. Esta célula eucarionte, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser atravesada por este metal. ¿Y qué es lo que pasa? Una vez que atraviesa esta membrana, tiene varias opciones esta célula. Uno, que va a afectar directamente al núcleo, va a afectar a las mitocondrias, relacionado con la energía. ¿Qué es lo que puede suceder también? Cuando ingresa esto dentro de la célula, es decir, atraviesa la membrana, van a haber mecanismos de detoxificación por parte de esta célula, que es importante. ¿Por qué? Porque en este caso, ¿qué es lo que va a suceder? Hay unas proteínas que pueden actuar para permitir esta detoxificación.
estas proteínas, especialmente algunas proteínas denominadas como metallotionina, que especialmente son proteínas que se activan cuando hay una alta concentración o una perturbación por parte del ambiente, especialmente de concentraciones de metales. ¿Qué es lo que puede suceder también? Actúan algunos de estos organelos llamados lisosomas, que es lo que va a permitir que estos puedan, en este sentido, los pueden acumular como gránulos, y estos gránulos, ¿qué es lo que puede suceder? Se pueden estar dentro de la misma célula, o ¿qué es lo que puede suceder? Que simplemente estos pueden ser eliminados. Por lo tanto, si la célula no tiene esta capacidad de bioacumularlo o de eliminarlo, simplemente, ¿qué es lo que va a suceder? Va a fallecer con el transcurso de las horas si está dentro de un ambiente que ha sido impactado, que sea perturbado por alguna actividad. En este caso puede ser antrópica o puede ser alguna actividad natural, también hay que tenerlo presente por ese lado, ¿ya? Por ejemplo, este fue un estudio que se hizo bastante tiempo atrás, ya estamos hablando de casi 10 años atrás, en la cual se hizo una recolección de diferentes tipos de poblaciones de los ostión del norte, de Agrobacter purpurato, en la cual se vio que se realizaron estudios, se hicieron unos muestreos en 4 sitios puntuales de la ciudad, en la cual antiguamente, estamos hablando ya hace casi 15 años atrás, existía una empresa que producía, que cultivaba ostiones en este sector. La Rinconada siempre se sigue manteniendo como la única reserva del ostión, por eso es muy importante tener una cultura, especialmente de todo nuestro litoral, de evitar contaminar. El solo hecho de llevarse la basura ya es un gran paso. El sector centro de la ciudad y finalmente Coloso, donde estamos actualmente, todo está el puerto de Escondida. ¿Qué es lo que se hizo? Se hizo un muestreo de 50 organismos por individuo, o sea, hizo un análisis de metales, también se utilizaron genes, que en este caso, que eso es lo muy bueno, trabajar con genes permite detectar mínimas concentraciones que pueden afectar directamente o indirectamente a los genes. Pueden ser sobreexpresados, es decir, puede haber un efecto inmediato, o pueden ser inhibidos, que en ese caso el organismo puede tener la capacidad de poder adaptarse. Y, por supuesto, las proteínas que habíamos mencionado, que es la metallotionina, que especialmente relacionado cuando hay altas concentraciones de metales dentro del ambiente. Pero hay que tener precaución en este caso, porque hay algunas publicaciones recientes que mencionan que organismos que están más duros también producen una alta concentración de esta proteína. Acá tenemos un gráfico en el cual se indican que, por ejemplo, en el lado izquierdo de nuestra pantalla tenemos el análisis de metales, los sitios, y tenemos en coloración ploma la glándula digestiva y la branquia en coloración blanca. Lo mismo en este caso, para la cuantificación de metallotionina. ¿Qué es lo que salió? ¿Qué es lo que se obtuvo? Disculpen. Se obtuvo como que el sector puerto, en realidad, de la ciudad tiene una alta concentración, y así se mantiene en los diversos estudios que se han registrado. Lo mismo que la cuantificación en este caso, de esta proteína, que las altas concentraciones se obtuvieron especialmente en estos 3 sectores, a excepción del sector Rinconada, que en este caso se mantuvo como un sitio control, relativamente menos impactado, producto de la actividad antrópica, ¿ya? Y con respecto a estos genes, que ya les había mencionado, que estos genes son especialmente relacionados con todos los que son estrés producidos por actividades, especialmente metales y otras actividades antrópicas, se da la coincidencia en que las altas concentraciones y la sobreexpresión de estos genes están especialmente en el sector centro de la ciudad, a excepción de acá, de este gen que se dio sobreexpresado en el sector de Coloso, que también, si vemos los gráficos de los otros 3 genes, también tiende a esa tendencia que existe una sobreexpresión en el lugar, especialmente donde se encontraron, donde se determinaron altas concentraciones de metales. Por lo tanto, en este caso, para ese caso de ese estudio, las conclusiones es que hubieron una relación, hay una relación directamente proporcional entre la concentración de metales, la concentración de proteína y la sobreexpresión de los candidatos. Y es importante mencionar que esto es especialmente debido a la alta actividad antrópica industrial que existe en la zona. Y, por supuesto, la dispersión de los metales en la bahía está debido al tipo de correntometría que existe, es decir, de sur a norte. Como habíamos mostrado anteriormente, cómo las corrientes, especialmente los vientos, van a influir en el movimiento de las masas del agua que baña en este caso en nuestra bahía. Luego tenemos este estudio que lo hizo
profesionales de la Universidad de Antofagasta, el profesor Jorge Valdés, la cual, a grandes rasgos, esto es importante mencionar, que tenemos que la bahía presenta agua de buena calidad. Por supuesto que presenta agua de buena calidad, pero si nosotros nos regimos, lamentablemente, en las normativas chilenas, en las cuales se requiere sí o sí que tiene que haber un análisis más detallado de esta matriz ambiental, y especialmente lo que hacen énfasis es que estos metales como cobre, plomo y zinc todavía se encuentran en altas concentraciones. ¿Por qué? Porque esto está tan directamente relacionado con la actividad industrial, y también hay que tener presente que el plomo antiguamente se trasladaba en vagones descubiertos hacia el puerto de Antofagasta. Estamos hablando de 1980, todavía se transportaba de esa forma. Por lo tanto, la cantidad que hay dentro de los sedimentos es bastante alto. Lo mismo que sucede con el cobre y el zinc, ¿ya? Dentro de los sedimentos acumulados, esto es muy importante porque los sedimentos tengan presente que es la base, en este caso, de la columna de agua, donde recibe todo. Es decir, todo va a decantar y todo cae finalmente a nuestros sedimentos marinos. Lo mismo sucede que va a la misma tendencia que cobre, plomo y zinc tienen las mayores concentraciones, especialmente donde están localizados los puertos de embarque del mineral, especialmente el sector centro de la ciudad y el sector Coloso, ¿ya? Lamentablemente, en nuestro país todavía no existe normativa para sedimentos. Por lo tanto, ¿qué es lo que se trabaja? Se trabajan con normativas internacionales en ese sentido. Por eso es muy importante generar normativas que sean relacionadas con cada bahía, que en este caso deben ser normativas secundarias, porque cada bahía hay que tener presente que tiene sus propias características físico-químicas, tanto ambientales, naturales, y también de diferentes actividades antrópicas que afectan en forma directa a nuestra columna y sedimentos marinos, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué se requiere que mencione? Es que, si bien es incipiente, eventualmente puede llegar a producir efectos adversos en las comunidades biológicas. Ténelo presente. Generalmente uno siempre se olvida de los estudios, se olvida de la primera cadena trófica, que son los microorganismos. Generalmente uno siempre lee estudios y programas donde se analizan organismos superiores, es decir, organismos que uno lo puede ver visualmente. Por eso es importante también que todo lo relacionado con actividades antrópicas influyen directamente también en las comunidades microbiológicas, y esa es nuestra base de toda nuestra cadena trófica. Luego tenemos esto, que tuvimos la oportunidad de participar dentro de este estudio. Este estudio ustedes lo pueden encontrar en la Seremía de Medio Ambiente, lo pueden descargar, se los recomiendo que lo puedan leer. Es un estudio bastante extenso, son sobre 700 páginas, pero realmente se los recomiendo porque es el último estudio que se realizó de nuestra bahía a partir del 2018-2019, donde realmente da no una pincelada, realmente da la característica, cómo está nuestra columna de agua y nuestro sedimento marino, que realmente es bastante preocupante. Veamos. Acá en este estudio, ¿qué es lo que se hizo? Se vieron estas normativas. La normativa del decreto de 1944 del 2009 establece las normas de calidad primaria para la protección de las aguas marinas y estuarios aptas para la actividad de recreación y contacto directo. Y también se compararon con la National Recommended Water Quality, que es de la EPA, con estos dos tipos de criterios, que es la CMC, que es la concentración máxima de criterio, que consiste en una estimación de la máxima concentración de un elemento en una agua superficial ante la cual una comunidad acuática puede ser expuesta sin resultar efectos agudos, y la concentración continua del criterio, que consiste en la estimación de la concentración más elevada a la que puede ser expuesta una comunidad acuática indefinida sin resultar sin efectos inaceptables. Y finalmente tenemos la canadiense y la australiana y Nueva Zelanda, ¿ya? Que eso es muy importante con respecto, porque eso nos permite saber cómo está nuestro decreto con relación a estas naciones que realmente, especialmente la australiana y la canadiense, tienen un fuerte protección al medio ambiente, que va muy bien de la mano con las actividades económicas para desarrollar el país, ¿ya? Acá tenemos una normativa en la cual nacional e internacional que se utilizó para contrastar los parámetros de la calidad del agua de la bahía de San Jorge, en la cual podemos apreciar, simplemente les voy a mencionar algunos,
Es que tenemos acá el decreto nuestro chileno y tenemos, haciendo la comparación con respecto a los otros países, Nueva Zelanda, en este caso de Canadá, y tenemos aquí la EPA, Estados Unidos, en la cual se podemos apreciar, vamos a ver solamente primero que arsénico total, el decreto supremo permite 110 microgramos por litro, en la cual las otras naciones no determinan carbono total, es decir, van al carbono disuelto, es decir, lo que va a estar biodisponible inmediatamente para el organismo. Porque cuando uno habla de totalidad, habla de todo, en este caso, el parámetro. Y esto es importante poderlo tener en separado, porque hay que mencionar que el disuelto es lo que inmediatamente va a estar disponible en este caso para afectar en este caso las comunidades que están insertas dentro de la columna de agua o dentro del sedimento. Por ejemplo, acá se hicieron el muestreo de esta gran batería de lugares, desde Juan López hasta Puerto Coloso, ¿ya? Estos fueron los resultados que se obtuvieron en la campaña de invierno 2018, en donde, en general, esto es muy importante de mencionar, en general, y hay que conocerlo, nuestra columna de agua tiene una buena calidad. Inclusive haciendo la comparación con la norma EPA y con la norma canadiense y australiana y Nueva Zelanda, las aguas de nuestra bahía es de muy buena calidad. Uno dice, ¿será cierto? ¿Estará bien hecho? Sí, está correcto. ¿Dónde nosotros nos caímos? Tengan presente que toda actividad que produce, que nosotros producimos, va a decantar. Por lo tanto, lamentablemente, ¿dónde decanta? Nuestro sedimento marino, donde que, como se había mencionado, en la actualidad se rige por el Manual de Cuantificación de Externalidades de Proyectos Portuarios del MOB. Y también se hizo una comparación con la norma canadiense y la australiana. Estas dos naciones tienen normativas con respecto a la calidad de sedimentos, y esto es fundamental, que se debe generar algo. En algunas bahías se ha generado en forma específica. Lamentablemente en nuestra bahía todavía no se ha generado. ¿Están los estudios necesarios para realizarlo? Sí, sí están. Hay que insistir en este sentido para poder realmente tener una normativa secundaria para especialmente lo que es sedimento. ¿Qué es lo que tenemos acá? Estos son los resultados que se obtuvieron con respecto al último estudio que uno puede encontrar dentro de la bahía, en la cual podemos apreciar, haciendo la comparación de arsénicos, estos tenemos en miligramos por kilogramo, ¿ya? Haciendo la comparación, lamentablemente, insisto, acá no existe una normativa, esto es del MOB, donde ambas naciones, las concentraciones por miligramos por kilogramo de sedimentos siempre son menores. Tenemos rangos que son bastante inferiores, inclusive si podemos apreciar, vamos inmediatamente a lo que es cobre, estamos hablando de 130 miligramos por kilogramo, lo que dice la normativa, que en este caso uno se basa, en relación con respecto a Canadá y Australia y Nueva Zelanda, donde realmente son magnitudes bastante inferiores, ¿ya? Por lo tanto, es necesario actualizar esto, realizar normas nuevas, para que realmente nosotros podamos llegar a esto. Llegar por lo menos a un promedio tanto de Canadá como de Australia y Nueva Zelanda. ¿Sería lo ideal? Por supuesto que sería lo ideal estar como Canadá, pero eso implica reformar toda la industria. Eso significa voluntad, ¿ya? Acá tenemos los registros que se obtuvieron en el estudio, donde los parámetros tenemos mercurio, arsénico, cadmio, zinc, cobre, vanadio, etc. Y tenemos la unidad donde se muestrearon, desde Puerto Coloso hasta La Rinconada. Podemos apreciar que lo que está en recuadro, en lo que está resaltado en rojo, es lo que está realmente muy fuera de la norma. En este caso, la norma canadiense realmente está muy alto. Por ejemplo, mercurio, tenemos que en el centro de la bahía tenemos de 2 miligramos por kilogramo. Arsénico, tenemos 65 miligramos por kilogramo. ¿Qué decir del zinc y el cobre? Es decir, si sacamos de 1 kilogramo, estamos teniendo 1.4 gramos de zinc. Esto es bastante alarmante, lo mismo que el cobre. Si sacamos 1 kilogramo de sedimento marino del centro de la bahía, estamos diciendo que tenemos, en este caso, tenemos casi 3 gramos de cobre por cada kilogramo de sedimento que podemos sacar. Por lo tanto, aquí hay estudios, siempre hay que hacer, pero lo que hay que hacer ahora, hay que buscar medidas para poder solucionar esto, de poder remediar, mejorar nuestro sedimento marino.
Hay muchas alternativas, por supuesto, todos requieren dinero, por supuesto que requieren, sobre todo, voluntad, ¿ya? Puerto Antofagasta, tanto el interior como el exterior, lo mismo, mercurio, arsénico, cadmio, tenemos alto. Pero también hay que llamar la atención acá, el sector de las petroleras, que el sector de las petroleras se instalaron a partir de 1950, 1955, con la finalidad, por supuesto, de almacenamiento de petróleo. Yo creo que las personas que han vivido acá por lo menos 15 años han escuchado que el sector de las petroleras, los estanques, van a salir. Yo creo que ese cuento, desde que uno ha tenido nociones, ha tratado de que sea realidad. En la cual tenemos, por ejemplo, valores bastante altos, especialmente también de plomo, por supuesto, relacionados especialmente con hidrocarburos. Y esto debería hacerse de alguna forma. No solo retirarlos, se tiene que de alguna forma mitigar todo el impacto que se ha realizado en el sector. ¿Es de largo aliento? Sí, claro, es de largo aliento, pero se puede. Insisto, esto es voluntad. Luego venimos esto es importante, después todo lo relacionado con sedimento, con agua, sí, es todo lo que uno puede detectar, analizar, pero esto es importante, conocer lo que son especies centinela, porque son aquellas capaces de acumular contaminantes en tejidos y, por supuesto, ser utilizadas como detectar riesgo especialmente para el ser humano. ¿Ya? Tenemos dos estudios, acá tenemos la pulga de mar o emerita análoga, donde se obtuvo a partir de, se hizo un muestreo en la playa Paraíso, en la playa Lenguado, aquí tenemos la emerita, yo creo que la gran mayoría de conocerla, inclusive a veces cuando es un tamaño grande, especialmente la hembra, se utiliza como carnada, no debería ser así, ¿no? Debería estar prohibido eso, la cual tenemos acá, sector playa Lenguado, sector playa Paraíso, en la cual, ¿qué es lo que tenemos en la coloración? Coloración en azulado, tenemos cadmio, naranja es cobre, plomo en color gris y sin color anaranjado, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos las líneas? ¿Qué es lo que indican las líneas? La primera línea es con respecto al decreto nacional como máximo, después tenemos relacionado con el plomo, en este sector, esta línea, y finalmente, con respecto al finalmente, la última es de la Unión Europea. ¿Qué nos indica este gráfico como respuesta? Que tenemos una alta concentración de plomos, que está de plomo, lo mismo, aquí, especialmente en playa Lenguado, una alta concentración de plomo, pero lo que le llama la atención acá es la playa Paraíso. Este estudio fue realizado en el año 2010-2011 en la campaña, y los resultados fueron publicados en el 2012. Por lo tanto, la concentración que tienen estos organismos, producto de estar expuestos tanto de sedimentos, porque tengan presente que son organismos que se entierran, tenemos altas concentraciones, muy alto de plomo, muy alto de cobre y también de zinc. ¿Ya? Y tenemos otro organismo centinela, que es el Primotiolis purpurato o chorito maico, que uno lo puede apreciar en todo nuestro litoral, en todas nuestras costas, en el sector rocoso, uno puede apreciar esta gran cantidad de manchas de organismos, que es el chorito. ¿Qué es lo que se puede apreciar acá? Lo mismo, esto es un organismo que como es sésile, es decir, que es sedentario, no se mueve, por lo tanto es filtrador, toma mucha agua, y al tomar mucha agua para alimentarse, por ende va acumulando, en la cual se encontraron esta gran cantidad como máximo de arsénico, cadmio, cobre, cromo, plomo, mercurio y zinc, altas concentraciones, realmente muy altas. Estos son diferentes estudios que se hicieron durante largo aliento, ¿ya? Son datos del programa de observación del ambiente del litoral, el POAL conocido, ¿ya? Pero igual, esto llama la atención, que estos organismos, al ser sésiles, es decir, estáticos, no se mueven y son filtradores, es decir, chupan mucha agua para alimentarse, por lo tanto, van a acumular dentro de sus tejidos. Y aquí se pueden apreciar con respecto a estos resultados, ¿ya? Simplemente esto, una pequeña diapo en la cual pueden apreciar los diferentes compuestos y parámetros, en la cual qué es lo que puede suceder, qué es lo que afecta. Lo más importante, lamentablemente nuestra región se caracteriza por tener uno de los índices más altos de cáncer. No lo digo yo, lo dice, hay muchos estudios que lo mencionan, muchas publicaciones. Arsénico cancerígeno, cadmio cancerígeno, cromo total y exovalente cancerígeno, hidrocarburo cancerígeno, ya. Es simplemente uno se olvida de esto, pero nosotros vivimos el día a día y hay que tener presente esto, y hay que hacer ruido en ese sentido de buscar algunas soluciones concretas, ¿ya? ¿Qué es lo que seguimos nosotros por parte? ¿Cómo participamos? Nosotros participamos de esta siguiente forma, y esto es lo que se tiene que hacer más adelante. ¿Para qué? Es trabajar con organismos
con otros organismos, independiente de determinar las concentraciones de metales tanto en la columna como en el sedimento, pero es necesario trabajar con los organismos, porque los organismos, en este caso, los organismos centinela, dan a conocer inmediatamente en 24 horas si sí o no el efluente que está ingresando a la columna de agua puede producir algún tipo de efecto para la salud humana. En este caso trabajamos con la merita y obtuvimos unos elutriados, es decir, nos entregaron unos sedimentos de la bahía y estos sedimentos se lavaron durante 24 horas y ese lavado de esa agua, de lavados, fueron los que se expusieron a esta esmerita. ¿Qué es lo que sucedió? El 100% de la mortalidad, se produjo una mortalidad del 100% del elutriado que venía de sedimentos que venían del puerto, Coloso, centro de la bahía y de las petroleras, ¿ya? Y también se hizo otro estudio, lo mismo, con los mismos sedimentos, el mismo lavado, es decir, el elutriado, con estas larvas de ostiones, sucede lo mismo, produce una mortalidad. Es decir, nuestros sedimentos lamentablemente están en altas concentraciones que afectan directamente a toda la fauna que está dentro de nuestra bahía. Si podemos ver nuestra bahía del exterior, vemos un sector, un agua que está relativamente, que se ve espectacular, que cero contaminación, pero lamentablemente no es así. Si esto es una imagen macro, pero si lo empezamos a acercar, esto, ¿qué es lo que ha sucedido? Y esto va netamente de la mano de nosotros mismos. Esto es un estudio que se hizo en el año 2004, lo pueden buscar, pero ¿a dónde apunto? Apunto a esto. Esto es una foto que está tomada, está dentro de la misma publicación, año 1999, año 2000, lo que eran antiguamente los cordones de este Piure, del Piura Preputiale. Estaba lleno de estos cordones. Ahora, lamentablemente, uno va todo el litoral de Antofagasta y no existe absolutamente nada de este cordón. ¿Producto qué? Producto de nosotros mismos, de una mala manipulación, simplemente la frase de poco creer en nuestro entorno. Lamentablemente, esto ya no se ve. Uno simplemente ve cordones ahora del chorito maico, del Perometilus purpuratum, ¿no? Simplemente como un ejemplo del poco cariño que le tenemos al sistema donde vivimos nosotros mismos, ¿no? Esto es lo lamentable, esto es lo que está sucediendo, que puede desaparecer, y ya está desapareciendo lamentablemente, porque esto es un reportaje que se hizo en el año 2016, a uno de los investigadores que estaba liderando dentro de nuestro estudio, ¿ya? Coloco esto porque yo creo que la mayoría sucedió, se pudo percatar cuando nos levantaron la primera cuarentena el año pasado, y nos dieron esa oportunidad de poder salir con las personas que tienen hijos menores, ir a la playa, y realmente el ambiente era realmente otro con respecto a lo que sucedió. ¿Y qué es lo que sucedió post cuarentena? Esto es lo que está sucediendo. Al final nos olvidamos de nuestro sistema y volvimos a caer en la misma dinámica, en la cual uno piensa que el ecosistema marino tiene la capacidad de absorber todo, pero no es así. Lamentablemente no es así. Está bastante perturbado y está bastante contaminado. Lo mismo, esto dormía una cuarentena larga y al otro día 24 horas, y esto es lo que sucede. Esto es lo que sucede. Independiente, la municipalidad o la empresa privada puede colocar una gran cantidad de contenedores, pero no entendemos. No tenemos cultura de litoral, no tenemos cultura en el sentido de querer nuestro entorno. Insisto, esto parte de casa. Los gobiernos pueden hacer muchas campañas, pero si nosotros no tenemos la cultura de llevarnos nuestra basura a donde corresponde, vamos a continuar así. Lo mismo sucede. Insisto, este sector el humedal que está en el sector norte de nuestro país, se encuentra gente introduciéndose, sacando agua, inclusive hay muchos reportajes, uno encuentra por Twitter fiestas clandestinas, desechos. Entonces, insisto, aquí hay una falta de cultura de querer el entorno donde estamos insertos, una gran cantidad de basura. Y esto uno lo encuentra, y independiente que no seamos antofagastinos, yo soy antofagastino, pero es nuestra triste realidad. Antofagasta sigue siendo una de las playas que tiene más basura por centímetros cuadrados. El año 2018 se encontraron 8.67 unidades por basura por metro cuadrado. El 2012, 2.96 unidades por basura por metro cuadrado. ¿Qué implica eso? Insisto,
Hay muchas ONGs que trabajan dentro de la ciudad, hacen campañas de limpieza, pero eso no no deben existir estas campañas de limpieza. No deberíamos ensuciar nuestras playas. Insisto, eso parte de nuestra casa. Ahí les dejo este estudio, y de este estudio de aquí se obtuvieron estos datos, ¿no? Un estudio liderado por un profesor de la Universidad de la UCN, de Coquimbo, junto con unos profesionales de la Universidad de Concepción. ¿Ya? Importante saber eso, que lamentablemente nosotros tenemos las playas más sucias de todo nuestro país. Lo mismo, uno empieza a googlear y salen esto, 50.000 kilos de basura se han retirado del borde costero de Antofagasta. Esto fue durante el transcurso de este año. No puede ser, insisto. Pueden haber muchas normativas. ¿Se tienen que cambiar? Por supuesto que se tienen que cambiar. Pero si se cambian y nosotros no cambiamos el switch en la cual estamos insertos, vamos a continuar afectando nuestro borde costero. Ahora viene esto. Lamentablemente, y nosotros vamos a vivir con pandemia, yo creo, durante todo el transcurso de lo que queda de nuestra vida. Por lo tanto, ya tenemos un nuevo elemento tóxico que está dentro de nuestro océano. El año pasado se generaron 5.000 toneladas de mascarilla en los océanos. ¿Qué es lo que sucede? Que lamentablemente, es decir, los océanos fueron contaminados con una cifra cercana de los 1.560 millones de mascarillas, es decir, 5.000 toneladas adicionales de plásticos. Lo mismo es lo que sucede con las bolsas plásticas. ¿Ya? Y esto es trágico. Cada segundo se arroja 200 kilos de basura al mar. Insisto, pueden haber muchas campañas de limpieza, pero si no cambiamos el switch de que nuestra basura es nuestra preocupación, vamos a continuar arrojando basura a nuestro litoral, independiente de las normativas que se tienen que cambiar. Por supuesto, hay que cambiarlas. Y eso es importante. Estas son imágenes obtenidas de los estudiantes del CREA, donde lamentablemente el cormorán y la gaviota de cola negra son afectadas por producto de esto. Estos son bases en este caso, de quitasoles, reyes de malla. Se hizo un estudio del cormorán, que lamentablemente el cormorán está haciendo sus nidos con plástico que lo obtiene de la misma playa, ¿ya? Y eso es bastante preocupante. Estudio lo mismo, estos son los chicos del CREA que hacen una muy linda labor en la cual lamentablemente esta tortuga verde perdió su flotabilidad, no se podía hundir. Al fin murió. ¿Debido a qué? Debido a que tiene plástico, se encontraron plástico dentro de su estómago, una gran cantidad de plástico. Entonces se van produciendo estos microplásticos que al final los microorganismos, tanto los microorganismos como los macroorganismos son afectados. Gran cantidad de plástico dentro del mismo intestino. Entonces, insisto, podemos cambiar la constitución, podemos cambiar todo, pero si nosotros no cambiamos el switch, vamos a continuar arrojando plástico dentro de nuestra bahía. Esto es otra cosa importante. El gran desecho de agua que tenemos, las aguas negras. Hay una gran cantidad de aguas negras, es importante. Aproximadamente el 80% se vierte al mar, la cual esa agua ha sido clorada. Es importante mencionarlo. Por lo tanto, se incorpora agua, sí, ha sido tratada. Afortunadamente, dentro del año pasado se hizo un estudio que las concentraciones de coliformes fecales que se encuentran en todos estos sectores están dentro de la normativa, y eso es bueno. Bueno, en cierto modo, porque estamos eliminando agua que se puede reutilizar. Esta misma agua, existen las condiciones, existe la tecnología de reutilizar toda esta agua. A usar ese 80% que se vierta a la bahía se puede reutilizar haciendo agua industrial, regando los sectores, utilizando agua industrial para compactar el camino. Hay un sinfín de cosas que se puede hacer. La tecnología existe, insisto, es voluntad, ¿ya? Quiero que escuchen esto un poco. El agua de mar elimina la sal, agrega minerales y deja el recurso disponible para el consumo de las personas. La planta desalinizadora de Consat Chile captará el agua de mar a través de una torreta que estará ubicada a 250 metros de la costa y 20 metros bajo el nivel del mar. Desde allí, el agua que es aspirada y sube por la torreta será conducida por una tubería subterránea de 360 metros de longitud hasta llegar a una planta elevadora que a través de unas bombas impulsará el agua desde el fondo del dique hasta la superficie en
en donde estará ubicada la planta desalinizadora. Aquí comienza el proceso de pretratamiento de agua de mar, que pasa por un primer sistema de filtros que descarta los elementos de mayor tamaño antes de avanzar hasta las membranas de ultrafiltración, donde quedarán retenidas las partículas más pequeñas, como microalgas y restos de arena. Posteriormente, el agua ingresa a la etapa de osmosis inversa, que es donde ocurre efectivamente el proceso de desalinización. En esta fase, el agua es sometida a una alta presión y se enfrenta a unas membranas semipermeables que retienen el 99,8% de las sales contenidas en el mar. El líquido que atraviesa la membrana está libre de sales disueltas y el que queda retenido se transforma en una salmuera que es descargada al fondo marino a 300 metros de porte costero mediante difusores que ayudan a una rápida dilución, de manera tal que a 40 metros del punto de descarga la salmuera ha sido diluida sin afectar el entorno. El agua que atraviesa las membranas ya sin sal entra a una última etapa de posttratamiento donde se afina su calidad y se agregan los minerales necesarios para dejarla apta para el consumo humano. Finalmente, el agua desalinizada y postratada es transportada por tuberías hasta los centros de consumo en Caldera, Chañaral, Copiapó y Tierra Amarilla. Le mostré este video porque es importante saber cómo funciona la planta desaladora. Se pueden percatar, hay un impacto, por supuesto hay un impacto, porque el solo hecho de tomar agua del mar, insisto, aquí se olvidan de los microorganismos. Al tomar una cantidad de agua, estamos hablando de varios litros por segundo, hay un impacto de la comunidad microbiana, y toda la comunidad microbiana es la base de toda cadena trófica, eso es importante. Y esto es lo que sucede. En toda planta que toma agua de mar, se producen estos microsistemas, una gran cantidad de organismos que se van adheriendo alrededor de las tuberías, ¿ya? Ahora, ¿cómo se elimina eso? Ahí el gran problema que se tiene, ¿ya? Generalmente se utiliza hipoclorito de sodio, ¿ya? Cloro, que lamentablemente altas concentraciones y permite que estos organismos se pueden ablandar y por forma mecánica se pueden eliminar. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que a veces esto se devuelve al mar. Hay plantas, por supuesto, que están tratando de otra forma, que esto lo pueden minimizar con respecto a las concentraciones que se pueden eliminar directamente a la bahía nuevamente, ¿ya? Pero es importante esto, que mezclado con otros productos de limpieza como amoníaco reacciona formando la cloramina, que es un gas tóxico que puede ingresar de manera más rápida a través del tracto respiratorio, provocando asfixia, graves problemas respiratorios, ¿ya? Ahora, importante mencionar que esto se utiliza mucho, como había mencionado, en los afluentes para poder eliminar, para poder ablandar todos estos organismos que se adhieren dentro de las tuberías. Finalmente, insisto, ¿por qué lo puse? Somos porfiados. Claro que somos porfiados, realmente somos de naturaleza porfiados. Este es el ejemplo más clásico que no me acuerdo, fue en verano, pusieron estas famosas delimitaciones y porfiados, como buenos chilenos, nos colocamos por fuera de esta situación. ¿Por qué coloco este ejemplo? Es tan simple. Si realmente hiciéramos bien las cosas, solamente bien, nuestra bahía tal vez estaría en alta concentración en sedimentos, sí, por supuesto, pero no tendríamos estas cantidades de plástico que existen en estos momentos en todo nuestro litoral. Uno dice, no importa, es un vaso, es una bolsa. Mentira. Si sumamos todo eso, la gran cantidad de residuos que hemos arrojado es muy grande, es demasiado grande. Por lo tanto, ¿qué es lo que queremos ver nosotros dentro de nuestro litoral? Una huella, una gaviota, por supuesto, de un perro también inclusive, caballo tiene un medio difícil. Pero lo que no queremos ver es la huella de nosotros, de como idiota, que simplemente dejamos estas basuras tiradas en nuestra playa. Es tan fácil llevarse la basura con uno mismo. Es súper fácil, no cuesta nada, insisto. ¿Qué podemos hacer? Las autoridades, por supuesto, insisto, aquí es un trabajo mancomunado de las autoridades para mejorar la recolección y gestión de los residuos, para evitar que los plásticos lleguen a las costas, pero aquí también va de la mano de nosotros, tenemos que llevarnos nuestros residuos. Economía circular, por supuesto, es decir, que la basura se tiene que eliminar este concepto de basura, porque todo se puede reutilizar, todo tiene un beneficio, un costo, se le puede sacar. Y por supuesto, es lo más importante, que debemos cambiar los hábitos de consumo, fundamental, dejar de comprar y no comprar por desechar. Hay que comprar cosas que duren, eso es fundamental. Por supuesto, las cosas que más duran cuestan más, sí, pero vale la pena. Sumando y restando, al final va a ser más provechoso, ¿ya?
Por supuesto, y esto va de la mano de lo que tenemos actualmente, que el decreto 90 vela por la protección de los sistemas acuáticos. ¿Qué hace? Regula las descargas de contaminantes a ríos, lagos y mares de Chile, verificando las concentraciones que no se sobrepasen ciertos límites. Lamentablemente esto fue publicado el año 2000 y fue revisada el 2012, pero lamentablemente no se modificó. ¿Qué se tiene que hacer? No es suficiente, insisto, aquí no es suficiente, se tiene que hacer. ¿Qué es lo que se tendría que hacer? Que cada empresa que genere una descarga, con esa descarga se tiene que hacer bioensayos con organismos centinelas, como le habíamos mostrado en la presentación. Y así realmente veríamos que la descarga, en cierta forma, en ciertas concentraciones, no produce un efecto, en este caso para la salud, tanto humana como la salud del ecosistema, ¿ya? Apuntar a un desarrollo sustentable, por supuesto, y esto es fundamental. Se impulsa, fomentar e impulsar de manera similar crecimiento económico, equidad social y protección de la naturaleza. Pero esto se requiere de voluntad, ¿ya? Insisto. Y finalmente, tomo las palabras de Ignacio, que es el director del Centro de Humedal del Río de las Cruces de la Universidad Austral, que es imprescindible consignar la nueva constitución como un derecho garantizado, no solo la conservación del ecosistema, lo que es básico, sino que también la restauración de este, porque la sola conservación ya no basta. Y eso es importante, y hay que meterse en la cabeza. La conservación ya no basta, preservar ya no nos alcanza, vamos en declinación, pero no lo vemos porque estamos insertos en esa bajada. Y esto es fundamental. Que esta nueva constitución que se va a generar, que esto sea prescindible, tiene que ser imprescindible, que esté dentro como la posibilidad de restaurar lo que estamos en nuestro sistema, que estamos insertos dentro de nuestro ecosistema, que en este caso de nuestra bahía de Antofagasta, ¿ya? Con eso terminamos, así que creo que me alargué bastante, creo que sí. Espero consultas. Efectivamente, agradecemos al doctor Manuel Zapata por su presentación y tenemos preguntas ya en el chat que se han dejado durante toda la presentación. Empezamos con la primera de Fernando Valenzuela Picón, que nos pregunta: con estos niveles de metales en el agua, sedimentos de la bahía, ¿qué tan recomendable es consumir organismos filtradores como ostiones o choros, considerando su capacidad de bioacumular metales en el tiempo? No es recomendable, lamentablemente no es recomendable, porque inclusive, y lo incito a buscar este estudio donde mencionan las características de estos diferentes organismos, de consumo humano especialmente, y hay una alta concentración, especialmente en todos los organismos que son filtradores. El hecho de estar succionando agua, por lo tanto va a bioacumular, pero no es recomendable todo lo que es consumir estos tipos de alimentos. A ver, ¿uno lo puede consumir? Sí, pero no en grandes concentraciones, no en grandes cantidades y no por siempre. Es decir, hay que tener presente que igual nosotros vamos a acumular en ciertas concentraciones, pero hay que tener presente que estamos ya insertos en un lugar que está bastante impactado. Nosotros mismos estamos impactados. Entonces tenemos que buscar de alguna forma tratar de no consumirlo en forma tan periódica. Insisto, hay los organismos que están dentro de la bahía, están impactados, especialmente todos los organismos que son filtradores, como son los organismos de dos valvas, de dos conchas, ¿ya? Eso es fundamental. Evitarlo, tratar de evitarlo, por supuesto, de todas maneras. ¿Existen metodologías para poder eliminarlo? ¿Existen metodologías? Claro que sí, pero eso significaría encarecer el costo. Ya el hecho de que la persona que trabajan en esta área, ya es caro consumir organismos que vienen del mar. La actividad pesquera es muy cara en ese sentido y sí es transmitida lamentablemente al bolsillo del consumidor. Siguiente pregunta nos dice: buenas noches, una gran exposición. Mi consulta es: ¿la pérdida del piure de las rocas que antiguamente existía también se debe a los metales como contaminantes?
No directamente, no. Lamentablemente ahí es producto de nuestra, insisto, de la frase de no querer nuestro entorno, en la cual nosotros pensábamos hace como 30, 40 años que el mar tenía la capacidad de absorber todo, que todo se podía repoblar inmediatamente. Y no es así. Ahí tenemos el ejemplo del Piure. El Piure es, como anécdota, el Piure fue introducido en Antofagasta. El Piure llegó gracias a las aguas de cola de los barcos. Este Piure viene de Australia y solamente se da en Australia, en las costas de Antofagasta y hay otro lugar más que no me acuerdo. Pero si uno empieza a bajar en las regiones, este Piure no se encuentra, el Piure paraputialis. Fue producto netamente de un mal manejo de nosotros mismos, que se utilizaba, la gente que se acercaba al borde costero se utilizaba para pescar, para comer. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Se empezó a depredar. ¿Y qué es lo que sucede? Que la reproducción de tu organismo, estas larvas, ¿qué es lo que sucede? No tienen la capacidad de nadar tan lejos. Es muy sectorial. Estamos hablando de unos par de metros, 1 o 2 metros. Por lo tanto, si se empiezan a eliminar, como se sucedió, como se empezaron a eliminar estos cordones de Piure, lamentablemente no tuvo la capacidad de regeneración, producto de nosotros mismos, de un mal manejo en ese sentido, porque pensábamos que veamos una gran cantidad de cordones de Piure, uno pensaba que a los par de años iba a suceder que se iba a repoblar nuevamente, pero lamentablemente no teníamos las capacidades en ese tiempo de saber cómo era, en este caso, el ciclo reproductivo de este organismo. Fernando Valenzuela nuevamente nos pregunta, con estos antecedentes basados en los metales en sedimentos, ¿han estudiado la concentración de metales en los mariscos que se venden en el mercado pesquero? ¿Son de origen dentro de la bahía? Hay dentro, mira, para Fernando, te recomiendo que puedas bajar el estudio y hay un seguimiento del año 2018-2019 de los organismos que se llegan al terminal pesquero. Inclusive hay organismos que están en altas concentraciones, tienen altas concentraciones de metales, y eso es bastante preocupante. Insisto, este estudio, traten de todas las personas que están conectadas, busquen el estudio, léanlo con atención y se van a dar cuenta que necesitamos hacer medidas urgentes de poder mejorar nuestro ambiente. Hay muchos elementos que nosotros consumimos que están en el terminal pesquero que tal vez no provienen de nuestra bahía, la mayoría vienen de afuera, estamos hablando de la cuarta región hacia el sur, pero hay pesquería que está dentro de la zona que tal vez puede estar afectada y puede tener altas concentraciones de los metales mencionados. Melissa Fernanda nos pregunta, ¿cuál podría ser una estrategia para mejorar la cultura del entorno del litoral? ¿Tener una bomba atómica? No sé, sinceramente. Yo desde chico me acuerdo, ustedes son el futuro, ustedes tienen la herramienta para cambiar el mundo. Todavía me acuerdo cuando chico, y pienso lo mismo, pero insisto, va una cultura de abajo, pero hacer una muy buena cultura, una muy buena educación. No basta con hacer una charla o llevar a un lugar donde vamos descontaminados, vamos a limpiar las playas. Insisto, aquí en Antofagasta hay muy buenas ONG que se dedican a eso, se dedican a enseñar la educación ambiental. Pero lo que hay que hacer, eso está bien, está muy bien, hay que hacer un seguimiento, es decir, partir de los niveles básicos, niveles preescolar, y que esta educación ambiental continúe hasta salir del colegio. Es fundamental como volver a tener educación cívica, y eso es primordial, porque nosotros ahí saldríamos con un switch totalmente distinto a una persona que tiene 40, a lo mejor tiene 45, 35 años, 50 años, que realmente dice, no importa, es un papel más, el par se lo va a llevar. Mentira. ¿Cuesta? Sí cuesta, pero insisto, tiene que ser una educación ambiental a partir de los orígenes, pero con seguimiento. Tiene que terminar ese ciclo tiene que ser hasta salir del colegio, y ese ciclo de alguna forma tratar que continúe dentro de los estudios superiores, en la cual esos estudios superiores, ¿qué implicaría? Que entregar herramientas para poder hacer más sustentable o mejorar el ambiente, con diferentes técnicas, por ejemplo, reutilización de diferentes tipos de plástico, generación de bolsas que sean realmente totalmente biodegradables,
buscar tecnología en la cual se pueda utilizar los lodos de las aguas negras, que ya existen, insisto, todas las aguas que se producen, existe tecnología hace mucho tiempo en la cual todas esas aguas que se vierten cloradas a la bahía se pueden reutilizar. Hay estudios, hay una gran cantidad de estudios. ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que se necesita? Voluntad. Insisto con esa palabra, voluntad. No debería ser, pero se necesita voluntad. Nos comenta Anita Olivares. Datos duros, preocupantes. Muy buena exposición. Felicitaciones. Rosa Gracias. Pizarro nos dice, muy interesante la charla, deja para pensar en el futuro de nuestros niños. Jonathan Morgado nos dice, sería genial que la UA cuente con embarcaciones que se dediquen a monitorear, investigar, fiscalizar y hacer educación ambiental a la comunidad por todo el borde costero de Antofagasta, ejecutando planes de manejo y limpieza de esta bella costa. Saludos y muchas gracias por la charla. ¿Le puedo agregar algo ahí? La universidad tiene Sí. embarcaciones, tiene algunas embarcaciones son directamente de profesores, de académicos, y que hacen monitoreo, claro, netamente para sus proyectos. Hace tiempo la universidad, yo salí de la Universidad de Antofagasta, de la vieja escuela de acuicultura, y la universidad tenía una embarcación que se llamaba Purijalar. Lamentablemente, para mantener esta embarcación hay que adjudicarse el proyecto y mantenerlo en el transcurso del tiempo. Y claro, desafortunadamente no se siguieron adjudicando esos proyectos y al final la embarcación ahí quedó botada y creo que al final se tuvo que vender. Insisto, aquí no necesariamente hay que estar fiscalizando. Sucede lo mismo con lo que estamos insertos en estos momentos de la pandemia. Si uno googlea la gran cantidad de partes que se han pasado por infracciones, con suerte el 1% se ha pagado. Entonces, no viene de estar con el arma o con el parte al lado de la mano, de estar fiscalizando, porque la idea es que no seamos así, no tengamos esa mentalidad que vamos a tener alguien en la espalda para que las cosas funcionen. Y para que eso cambiemos el switch tiene que ser de abajo, insisto, y que la educación ambiental sea de largo aliento, no sea simplemente una charla o llevar a los chicos a recoger basura, no, tiene que ser de largo aliento. Es la única forma para poder realmente cambiar nuestro switch. Si no, vamos a seguir tirando el papelito o el asado, la basura, la botella, que realmente eso es tarea de nosotros, netamente de nosotros. Ahora, la actividad antrópica industrial ya depende un poco de más arriba, que ya dimos un gran paso de poder hacer esta asamblea constituyente, donde nuestra Cristina Dorón, académica de la universidad, es parte de eso. Y ella sabe de esta realidad de la región, y eso es importante. Eso. Y finalmente, Vega Luca, en la misma parte de las remediaciones, nos dice, muchas gracias por la presentación. ¿Qué es más efectivo? ¿Políticas públicas de largo plazo? ¿La educación cultural que promueva un sentido de recibimiento del entorno y su protección? Tiene que ir de la mano, porque insisto, pueden haber políticas públicas muy buenas, pero si nosotros no tenemos la capacidad de simplemente de llevarnos la basura que generamos en la playa, porque todos somos, a todos nos gusta ir a la playa, todos somos usuarios de nuestro litoral. Y insisto, tenemos esa gran ventaja de tener temperaturas que no varían mucho, por lo tanto nos podemos bañar durante todo el transcurso del año. Hay una gran cantidad de actividades que se hacen náuticas, hay muy buenas olas para hacer boy, para hacer surf, pero insisto, si hay políticas muy buenas con la Constitución, si se llegase a aprobar con estas nuevas normativas que se tienen que ir de la mano, si nosotros no cambiamos el switch de simplemente de llevarnos la basura a la playa, no va a servir de nada, sinceramente. Tiene que ir de la mano, cambiar un switch desde chico. Ahora que nosotros somos más grandes, simplemente en ese caso la única forma es que tiene que haber alguien con realmente de querer nuestro entorno. Eso es querer nuestro entorno donde estamos insertos. Algo tan simple de evitar el plástico, de botar el plástico al basurero, metan el plástico de los envoltorios que uno ve las cosas que compra. Si uno revisa las cosas que uno compra, yo creo que casi el 90% vienen en envoltorios plásticos. Ese plástico, métanlo en una botella, simplemente en otra botella plástica. ¿Para qué? Para que evitar ese plástico llegue al mar y simplemente ya lo vamos a contenerlo. Ahí vamos a generar
un ecoladrillo, que hay dos lugares que acá que los recibe, que es Ecorrayén, que queda allá en el sector de La Rinconada, y tenemos que al chico de acá de la Biblioteca Escondida, que queda acá en la salida sur. Son esas dos comunidades que reciben estos ecoladrillos, en la cual, ¿qué es lo que estamos generando nosotros? Evitar botar el plástico a la basura, que es un gran paso. Sí, por supuesto, uno dice, no, un simple plástico, no, métanlo a la botella, empezamos a hacer ecoladrillo, y yo sé que estos dos sectores reciben estos ecoladrillos. Ya es un puntapié inicial. ¿Que hay que hacerlo? Sí, hay que hacerlo, si no vamos a terminar con nuestra bahía lleno de plástico, lleno de botellas, restos de asado, de carbón, que realmente da mucha pena y da mucha rabia, insisto. ¿Ya? Pero va de la mano, política y educación ambiental, sí o sí. Excelente, agradecemos nuevamente por la exposición al doctor Manuel Zapata. También agradecemos a Mónica Lamelis, que nos acompaña en la interpretación en lengua de señas. Recordarle a todos que esta es una transmisión en conjunto con la Biblioteca Regional de Antofagasta, junto a Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad de Antofagasta. Si llegaron a la mitad de la charla o llegaron casi al final, no olvidar que las charlas quedan grabadas, así que las pueden revisar tanto en la biblioteca como en nuestro fanpage. Pero si tienen algún amigo conocido que le gustaría, que debería ver esta charla, pero no tiene Facebook, recuerden que los días jueves se suben las charlas públicas a nuestro canal de YouTube para que les pueda compartir el link. Los dejamos invitados desde ya, como siempre. Bueno, este mes fue la excepción, pero a la próxima charla pública que se realizan todos los últimos martes de cada mes. Nuevamente, gracias a Manuel y gracias Mónica por estar aquí con nosotros. Nos vemos en una próxima ocasión.